Continuando con el análisis de la nueva ley de contrataciones del Estado, es importante centrarnos en la fase inicial. Nosotros en la sesión anterior habíamos señalado sobre las tres fases del procedimiento contractual, ¿no? O proceso de contratación pública, como ya lo define la nueva ley. Estas fases, que son actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual, son de alguna manera el esquema más importante a partir del cual podemos analizar la nueva ley. En consecuencia, yendo de fondo, centrándonos en los actos preparatorios, vamos a comentar sobre el plan anual de contratación. En principio, habría que ubicarnos frente a un primer concepto que es importante señalar, que es el concepto de necesidad, ¿no? A partir de la configuración de la necesidad por parte de cada una de las áreas usuarias de la entidad, eso ya habíamos conversado en la sesión anterior respecto de cuáles eran los órganos que integraban el sistema de contratación pública. Y habíamos señalado entre ellos a el área usuaria como un órgano y habíamos puntualizado la importancia de la nueva nomenclatura sobre el comité, ahora llamado de selección, el cual también constituye un órgano colegiado a la luz de lo señalado en la 27444. En consecuencia, nos parece pertinente la nomenclatura y en esa nomenclatura hemos delimitado también al área usuario, que es quien configura inicialmente la necesidad. Dijimos que el área usuario tenía dos definiciones puntuales, ¿no? La primera de ellas era justamente quien encarnaba la necesidad, ¿verdad?, a ser satisfecha a través del proceso de contratación pública, y por otro lado, quien canaliza las necesidades o los requerimientos de las áreas usuarias en virtud a su especialización, ¿no?, en virtud a su organización. En consecuencia, si vamos al primer término denominado necesidad, tendríamos que señalar que esta necesidad tendría que integrar definitivamente, dentro de un análisis bastante técnico del área usuaria, el cuadro de necesidades. Un cuadro de necesidades que, si vamos identificando a todas las áreas usuarias de la entidad, tienen que finalmente consolidarse en un cuadro de necesidades institucional. De esta manera, podríamos hablar del cuadro de necesidades consolidado como aquel cuadro de necesidades que nos permite visualizar, ¿no?, dentro de un análisis técnico, cuáles son las necesidades caracterizadas o puntualizadas de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Esto nos va a permitir encontrar necesidades comunes, encontrar necesidades vinculadas dentro del punto de vista administrativo, dentro del punto de vista económico. En consecuencia, este análisis técnico va a ser sumamente importante y constituye, pues, a partir de esta consolidación del cuadro de necesidades, en un necesario insumo para lo que denominaremos el plan anual de contrataciones. Y decimos insumo porque no solamente a nivel del cuadro de necesidades vamos a desarrollar los elementos que van a conformar el plan anual, es decir, no es el único componente, toda vez que tendrá que existir, por ejemplo, a nivel del análisis de la gestión de la propia institución, el plan operativo, ¿no?, que como sabemos es un instrumento de gestión que también, al vincularse con el presupuesto, nos va a permitir, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de cada entidad, conciliar este cúmulo de necesidades con el
presupuesto institucional de apertura. En consecuencia, aquí existe pues una lógica en la conformación del plan anual que tiene que ir sucediéndose de acuerdo a ciertas etapas y a ciertos presupuestos que no solamente nos puntualiza la ley, la nueva ley, sino también que pertenecen a instrumentos o componentes de la gestión pública de la cual se trata, ¿no? En particular. En consecuencia, si leemos qué cosa significa el plan anual, qué definición tiene, tendríamos el concepto que está desarrollado, y ha sido desarrollado pertinentemente por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, como es el OCE. Nos señala que el plan anual constituye un instrumento de gestión, ¿no?, que debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, primer concepto que hemos conversado hace unos instantes, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y dependencias de aquella, de la entidad. Este es el esquema que hemos estado desarrollando en atención a ¿qué? Al cumplimiento de funciones y logro de las metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. ¿De acuerdo? Y este cumplimiento de funciones, que se enmarca obviamente desde la perspectiva de la competencia a la cual le merece cada uno de los órganos que integran la entidad, tienen que también, dentro de esta perspectiva, tener un vínculo con el logro de las metas que se hayan propuesto a partir de los objetivos, ¿no?, a partir de la finalidad y los objetivos que se hayan planteado dentro de cada uno de los órganos o áreas usuarias. En consecuencia, este es el concepto del plan anual, el mismo que va a ser tomado también a partir de esta concepción con una particular sistematización, porque nos dice la nueva ley que va a ser a partir del primer semestre, es decir, aquí se puntualiza de manera bastante enfática que es a partir del primer semestre y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al año fiscal, ¿no?, entiéndase el presupuesto inicial de apertura. Cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes y servicios y obras necesarios para el cumplimiento de ¿qué? Lo hemos dicho hace un momento, de sus objetivos y sus correspondientes actividades, ¿no es cierto? No olvidar que cuando hablamos de objetivos estamos dentro de un concepto de gestión, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura para que parte desde la visión, ¿no?, de la visión, que es obviamente una mirada introspectiva, y a partir de ello el establecimiento de los objetivos estratégicos, ¿verdad? Estos objetivos estratégicos se desarrollan a través de, necesariamente, actividades debidamente organizadas en nuestro plan operativo institucional. En consecuencia, lo que debe, como dice aquí, objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al plan operativo institucional, como lo estamos diciendo, ¿no?, con la finalidad de elaborar el plan. Muy bien, dentro de este concepto quizá podríamos tomar un esquema, ¿no?, que nos permitiría de alguna manera visualizar lo que estábamos señalando al comienzo, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero dos horizontes, como lo señala el material del OCE, ¿no? Un horizonte temporal que es multianual y el otro que es anual. En el largo y mediano plazo, ¿verdad?, es decir, más allá del ejercicio, tenemos, por ejemplo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que a su vez, siguiendo niveles de desarrollo estratégico, tenemos al Plan Estratégico Sectorial Multianual, ¿no? Cuando hablábamos de sectores ya estábamos conversando sobre el conjunto de instituciones, ¿no?, personas y obviamente recursos públicos o privados que se dedican a una actividad social determinada del país.
consecuencia, a partir de ese plan estratégico sectorial, ¿no?, se desarrollan planes concertados de desarrollo a nivel regional y local, y obviamente el plan estratégico institucional. Quiere decir que, de acuerdo a los niveles, ¿no?, de organización que tenga el Estado o la institución, cómo se integre dentro de esos niveles de organización, es que se debe desarrollar el planeamiento estratégico. Este planeamiento estratégico, que como hemos señalado hace un momento, ¿no?, nos permite, pues, en el corto plazo, la elaboración del plan operativo institucional, el mismo que a nivel de otros sistemas administrativos, como es el presupuestal y el de contratación pública, como hemos señalado, permite la consolidación del cuadro de necesidades. El mismo que a nivel de, y concertando con el plan operativo institucional, se vincula con otros instrumentos como son el presupuesto institucional de apertura, el presupuesto institucional modificado a partir de esta suerte de conciliación de la que estábamos conversando, y el programa de compromisos anuales. Entonces, existirá necesariamente entre la final elaboración del plan anual de contrataciones una vinculación ineludible, inexorable entre el presupuesto institucional de apertura y el plan anual de contrataciones. En consecuencia, si nos ubicamos en el concepto que acabamos de desarrollar, tenemos pues tenemos aquí pues un sistema que nos va a permitir comprender de mejor manera cómo nos ubicamos en la elaboración del plan anual y a partir de qué presupuestos este se elabora. En consecuencia, plan anual de contrataciones, la nueva ley ha señalado que a partir del primer semestre la entidad tendrá que programar este cuadro de necesidades, ¿no?, con la finalidad de que luego de la vinculación necesaria con el POI, ¿no?, y el cumplimiento de sus objetivos y actividades, necesariamente permita la elaboración del plan anual de contrataciones. También tenemos lo siguiente. En la nueva ley se señala que el PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes y servicios cubiertas, ¿no?, con el PIA, es decir, con el Plan Institucional de Apertura, y el valor estimado de dichas contrataciones. Cuando hablamos del valor estimado de dichas contrataciones, estamos hablando de un concepto que va a ser tomado desde dos perspectivas para la elaboración del valor referencial, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí es que la nomenclatura de valor estimado sigue permaneciendo en el plan anual de contrataciones y tiene como referencia, ¿no?, para su postulación, tiene como referencia diferentes elementos, fuentes de información que permiten pues al órgano encargado de las contrataciones la elaboración del plan anual. Este valor estimado, integrando el plan anual, obviamente es un marco de referencia importante que va a permitir pues a partir de él que el mercado se ordene de acuerdo a estas estimaciones respecto de las necesidades que se vayan a requerir tanto en bienes, servicios u obras. El área usuaria se debe requerir bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico respectivamente. Entonces, aquí también es otro punto muy importante, porque en la norma anterior se señalaba el área usuaria elabora, ¿no? Aquí parece que hay una puntualización diciendo siendo responsable, es decir, vamos a leer todo el texto completo, siendo responsable de formular las especificaciones, ¿correcto? Y ser responsable de la formulación no implica necesariamente, y queda el texto bastante claro, que es otro aporte importante, no necesariamente implica que la propia área usuaria elabore los términos de referencia, las especificaciones técnicas o el expediente técnico, porque obviamente el conocimiento
dentro del concepto de especialidad que maneja la estructura orgánica en el derecho administrativo. A partir de ese concepto podríamos decir que no necesariamente un órgano, a partir de su especialidad, deba nutrirse pues de un conocimiento que no corresponde a su especialidad. En consecuencia, para la elaboración de estas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, el área usuaria se entiende, puede valerse pues de las áreas que tengan el conocimiento pertinente para desarrollar pues cada uno de estos los textos de cada una de estas precisiones, tanto de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según el caso. Además, tendrá también el área usuaria que justificar la finalidad pública de la contratación. Entonces, tenemos varias ideas fuerzas respecto de lo que tiene que hacer el área usuaria. Por supuesto, ¿no? El requerimiento de bienes, servicios u obras, la responsabilidad de la formulación de las especificaciones técnicas, en el caso de bienes u obras, términos de referencia, en el caso de servicios, ¿no? Especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios y expediente técnico en el caso de obras. ¿De acuerdo? Además de esa puntualización, la de justificar la finalidad pública. ¿Qué otro concepto se desarrolla en el PAC? El PAC que se apruebe de prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el PIDA. Ese es otro punto importante que quería enfatizar, ¿no?, en esta diapositiva. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad. Acordémonos del principio visto en la clase anterior, denominado principio de igualdad de trato, y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia del mismo. Acordémonos también del principio de competencia deslindado del principio de concurrencia. ¿De acuerdo? Muy bien, cuando hablamos de forma objetiva y precisa, estamos hablando pues de que el desarrollo de las especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios y expediente técnico en el caso de obras puedan o permitan que exista el concepto de igualdad y también se permita se promueva la prescindencia de alguna vulneración o afectación a la competencia, ¿no?, de los proveedores. Salvo excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, a un procedimiento concreto que caracterice determinados bienes y servicios ofrecidos por un proveedor determinado. Sabemos que no podemos hacer referencias a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar proveedores o productos. Si nos damos cuenta, en la redacción estamos puntualizando cada una de las situaciones que podrían provocar un favorecimiento, ¿no?, o un descarte de proveedores o productos que de alguna manera vulnerarían tanto el principio de igualdad de trato, el de competencia y el de libre o de concurrencia. Otro concepto interesante en la nueva ley está referido a la homologación de los requerimientos. Y aquí se señala que las entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas racionales y o sectoriales del Estado están facultadas para uniformizar requerimientos de los bienes o servicios que deban contratar con las entidades que se rijan bajo esta ley en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación. La uniformización de los requerimientos, pues, obviamente nos permite aprovechar
de alguna manera la economía de escala y por ende permitir pues que los requerimientos sean satisfechos en mejores condiciones para el Estado. También existe una puntualización importante entre lo que es el valor estimado y valor referencial, dado que en la antigua norma el valor estimado como tal estaba vinculado solamente en cuanto a su nomenclatura al plan anual de contrataciones. Entonces, sin embargo, en esta nueva ley se hace la siguiente precisión: la entidad debe establecer un valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente ley y el tipo de procedimiento de selección en los casos que correspondan, así como gestionar la asignación de los recursos necesarios, ¿no? Y siendo de exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. En consecuencia, se ha hecho una distinción bastante clara, ¿no? Valor estimado para bienes y servicios y valor referencial para el caso de consultorías y ejecución de obras, ¿de acuerdo? Con el fin de lograr pues, la aplicación de esta ley y determinar, como sabemos, el tipo de procedimiento de selección que corresponde. En consecuencia, si podemos hacer hasta aquí un breve resumen de lo que hemos señalado, podríamos particularmente decir lo siguiente: existe mayor precisión en la nomenclatura empleada. Recordemos que el decreto legislativo 17 hablaba en muchos de sus párrafos, no se hablaba ni se precisaba de manera expresa el caso de las especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico, cosa que sí lo hace, ¿no? Situación que sí ha sido prevista por la nueva ley, y estas precisiones aunadas pues al desarrollo de otros conceptos que permiten pues dinamizar de alguna manera la actividad del Estado frente al mercado. Nosotros también queremos en esta diapositiva señalar cuáles han sido las redacciones en cada uno de estos conceptos, que como hemos señalado están vinculados, el requerimiento, valor referencial y el criterio de contratación, que de alguna manera han sido tomados de manera mucho más técnica y precisa en la nueva ley, ¿no? Fijémonos en el número 1. La antigua ley decía, plantea su requerimiento, define la calidad, cantidad y finalidad pública, situaciones que han sido recogidas por la nueva ley. Formula el requerimiento en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, ¿de acuerdo? Evaluándose las alternativas técnicas y las posibilidades del mercado. Cuando dice formula el requerimiento, ahora estamos hablando de es responsable de la formulación del requerimiento. La evaluación debe permitir la concurrencia de una pluralidad de proveedores, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento favorezca a determinados proveedores. ¿De acuerdo? En el caso del valor referencial, se señalaba, se determina el valor referencial con el fin de establecer el proceso de selección y gestionar la asignación de los recursos necesarios. En ese sentido, los conceptos fundamentales del sistema se siguen manteniendo, ¿no? Señalando además que en los procesos de selección sujetos a convenio marco, la determinación del valor referencial era facultativa, ¿no? Situación que no ha sido prevista en la nueva ley. Tampoco en el caso del expediente de contratación se señala, es requisito para convocar al proceso de elección que se encuentre incluido en el PAC y cuente con expediente aprobado conforme al reglamento, el mismo que debe contar con disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento. Existen entonces algunas saltantes diferencias con la ley anterior, ¿no? En el caso, por ejemplo, de implementar y mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco, no corresponde establecer valor estimado, no corresponde establecer valor estimado, a diferencia de lo que hemos señalado en
en la norma anterior, donde dice que en los procesos sujetos a convenio marco, la determinación del valor referencial es facultativa. Fíjense que ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Aquí hablamos de implementar o mantener, no corresponde establecer el valor estimado, mientras que aquí, en la norma anterior, Decreto Legislativo 17, se señalaba que la determinación del valor referencial era facultativa. Este es otro aporte muy importante de la nueva ley, ¿no?, de contrataciones. ¿Y por qué es un aporte importante? Porque se ha desarrollado algunos requisitos que son necesarios, era necesario puntualizarlos respecto a la certificación del crédito presupuestario, teniendo en cuenta que cada una de estas situaciones han sido recurrentes dentro de el proceso de contratación. Estas situaciones se han dado recurrentemente y las soluciones, entendemos, han permitido, pues, establecer puntualmente cuáles constituirían los requisitos para convocar un proceso de selección en virtud de la certificación de crédito presupuestario, incluso bajo sanción de nulidad. ¿Y qué es lo que dice? Dice, en todo procedimiento, dice el primer requisito, la certificación de crédito presupuestario debe mantenerse desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Estamos hablando desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Tendría que mantenerse esta certificación de crédito presupuestario, en principio. Ahora bien, tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, ¿no?, requiere, además de la certificación del crédito presupuestario, el documento suscrito por dos oficinas, la Oficina General de Administración y la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en la entidad, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Entonces estamos hablando de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal. Quiere decir que toda la parte de las dos primeras fases, denominadas actos preparatorios y procedimientos de selección, se han desarrollado con anterioridad al fin del año fiscal. Se entiende que cuando se inició, se suscribió el contrato, se perfeccionó, nos encontramos con el cierre del año fiscal, lo cual implica que la ejecución permanezca luego de este cierre. En ese caso, se necesita, además de la certificación del crédito presupuestario, un documento que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales que correspondan, ¿no? Que pueden ser siguiente y subsiguiente. En los procesos de selección cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal, es decir, nos ubicamos dentro del último trimestre, en los 3 últimos meses del año fiscal, y el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, ¿no?, estamos hablando de una situación distinta a la anterior. Aquí estamos frente a un supuesto en el que, si bien es cierto, el procedimiento de selección se da dentro del último trimestre, ¿no?, o sea, en los meses de noviembre, octubre, noviembre y diciembre del año fiscal, el otorgamiento de la buena pro, ¿no?, y la suscripción del contrato se realiza en el año fiscal siguiente. No es como en el caso anterior, en el cual hablábamos de la ejecución contractual en el siguiente ejercicio. Aquí estamos hablando de el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato, y consecuentemente a ello, la ejecución contractual también se produce en el año fiscal siguiente. En este caso, la Oficina de Presupuesto de la entidad, o la que haga su vez, igual tiene que otorgar una constancia respecto a la previsión de los recursos correspondientes al valor estimado o valor referencial de dicha convocatoria.
La citada constancia debe señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. Por otro lado, en los procedimientos referidos en el literal C, es decir, en los procedimientos que tienen el esquema anterior, es decir, que se desarrollan dentro de un año fiscal, pero el otorgamiento de la buena prueba y la suscripción del contrato con posterioridad, es decir, en el siguiente año fiscal, en ese caso particular, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario previamente a otorgar la buena pro. Esa buena pro de la que estamos hablando, que se produce en el siguiente año fiscal, tiene que contarse con la certificación de crédito presupuestario emitida por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces sobre la existencia del crédito suficiente orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato. Esto bajo responsabilidad de la entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la oficina de procedimiento de selección, según corresponda, la oficina a cargo del procedimiento, ¿no?, que se puede dar en algún caso, antes de otorgar la buena pro, debe solicitar a la oficina de presupuesto de la entidad o lo que haga a sus veces la referida certificación. Muy bien. Si quisiéramos hacer un esquema respecto del caso ejecuciones contractuales que superen el año fiscal. ¿De acuerdo? Tenemos este esquema. ¿Qué tenemos? Tenemos la buena pro, ¿no?, dentro del año fiscal número 1, la buena pro, y tenemos el contrato. Este contrato se perfecciona o suscribe dentro del año fiscal número 1. Este es el cierre del año fiscal número 1 y el inicio del año fiscal número 2. De lo que estamos hablando en el supuesto B es que la ejecución contractual no solamente se da dentro de este año fiscal, sino que sigue, ¿no?, continúa la ejecución contractual en el siguiente ejercicio fiscal. En ese caso, en este esquema del que estamos hablando, en ese caso, debemos contar con un documento suscrito que nos garantice la programación de los recursos suficientes, ¿no?, durante el año fiscal siguiente, ¿no?, los recursos suficientes para atender el pago de acuerdo a la ejecución contractual producida a partir del año fiscal número 1. En el caso que habíamos señalado hace un momento, ahí también tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí el esquema varía totalmente, porque fíjense que yo no tengo la buena pro ni tampoco tengo el contrato dentro del año fiscal número 1, ¿no? En este supuesto estamos frente a que la convocatoria se da dentro del trimestre del año fiscal número 1, pero la buena pro y obviamente la suscripción del contrato y la fase de ejecución contractual en el año fiscal número 2. Entonces, si la convocatoria se realiza dentro del último trimestre del año fiscal y el otorgamiento y la suscripción se realizan en el siguiente año fiscal, entonces tenemos que tener la previsión de los recursos correspondientes. Y la citada constancia debe señalar cuáles son las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá el financiamiento en el siguiente ejercicio. Por otro lado, en el caso que estábamos conversando, ¿no?, solamente se hace una puntualización respecto de el otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que el año fiscal ha culminado antes del otorgamiento. La precisión que se hace en el literal D es la siguiente. Se dice que en ese caso particular, ¿no es cierto?, bajo responsabilidad del titular, tendrá que, primero, se debe contar con la certificación del crédito presupuestario antes de otorgar la buena pro. Certificación de crédito presupuestario antes de otorgar la buena pro bajo responsabilidad del titular. Entonces, básicamente tenemos estos esquemas que son importantes puntualizarlos
porque obedecieron a situaciones que enfrentaron las entidades en diversos supuestos. Y la norma ha querido puntualizar estos casos con la finalidad de que se dé oportunamente, la entidad se organice para contar técnicamente o adecuadamente con la previsión de recursos correspondientes. En el caso de la ejecución contractual, podemos tener más o menos ese esquema, ¿no? Tenemos el perfeccionamiento, suscripción del contrato y todas las actuaciones que se dan hasta la conformidad y el pago final. De la misma manera, existen importantes aportes en la nueva ley respecto de la provisión de fraccionamiento. Por ejemplo, se dice que se encuentra prohibido fraccionar, en principio, con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, ¿verdad? Si yo tengo una necesidad anual, que anualizada responde pues a un proceso de selección A, ese proceso de selección A no puede ser convocado en A1, A2 y A3, teniendo en cuenta que A1, A2 y A3 en conjunto son iguales a esa necesidad A, ¿no? Y a eso se refiere. El tipo de procedimiento de selección debe corresponder a la necesidad anual. B, con la finalidad, ¿no? Realizo este fraccionamiento con la finalidad de dividir la contratación a través de la realización de 2 o más procedimientos de selección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí se dan en estas dos situaciones podríamos entender lo siguiente. Si bien es cierto, podría crear indebidamente 3 procesos de selección cuando en realidad debía haber realizado uno de ellos, ¿no? De la misma manera podría haber evitado realizar el proceso de selección, ¿no? A través de alguna situación que me permita no contar con esa necesidad anual. Cualquiera de esas dos particularidades estarían prohibidas debido a que se consideraría fraccionamiento. Con la finalidad de evadir la aplicación de la presente ley, dando lugar a contrataciones iguales o inferiores a 8 IT. De la misma manera, de alguna manera, cuando establecimos el límite para el ámbito de aplicación relacionadas a las 3 UITs en la norma anterior, ¿no? Y cuando lo señalamos, comentamos que ese espectro se encontraba fuera del ámbito de aplicación de la ley y el reglamento. Sin perjuicio de ello, se hace la puntualización respecto a que se trate de evadir el proceso de selección correspondiente a partir de configurar un proceso como inferior a las 8 unidades impositivas tributarias. En consecuencia, si eso fuera así, esa finalidad de evadir también configuraría un fraccionamiento, el cual se encuentra expresamente detallado en esta nueva ley. Evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Entonces, tenemos evitar el tipo de proceso de selección que corresponde de acuerdo a la necesidad anual. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un proceso de selección de determinadas características cuya configuración de la necesidad es anual y yo trato de evadir ese proceso a través de un proceso distinto. Segundo, trato de dividir ese proceso de selección en procesos menores. Tercero, evado el proceso de selección correspondiente
considerándolo como una compra, como un proceso inferior a las 8 UIT, de tal manera de evitar el ámbito de aplicación de la ley y el reglamento. Que no olvidemos, de acuerdo a lo que hemos visto, que más allá de encontrarse o ser un supuesto de inaplicación, este supuesto de inaplicación se encuentra sujeto a supervisión. Pero más allá de ello configura un supuesto de fraccionamiento. Y finalmente, evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales. En cuanto a los métodos de contratación que han sido desarrollados en la nueva ley, tenemos lo siguiente. La entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, y ahí la nomenclatura no varía respecto a la norma anterior. El proceso o procedimiento de selección por adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que sean contemplados en el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. En consecuencia, tenemos los nuevos métodos de contratación, ¿de acuerdo? Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento. Vayamos ya familiarizándonos con la nueva nomenclatura que ha adoptado la nueva ley. Esta nomenclatura pues solamente nos hace visualizar algunos casos similares, ¿no? Procedimientos similares, como son la licitación pública y el concurso público, ¿no? La subasta inversa electrónica. Atención con el nuevo término de contratación directa, que como lo dijimos en la sesión anterior, no estaba necesariamente asociada a un procedimiento de selección, sino más bien a una contratación que se realizaba por debajo del límite de las 3 UITs. Esto es en el argot de los procesos logísticos, y por tanto es en este punto detenernos para observar la nueva nomenclatura de los métodos de contratación. Si quisiéramos hacer un pequeño parangón entre la nomenclatura anterior y la nueva, tendríamos por ejemplo lo siguiente, ¿no? Tipos de procesos de selección. Tenemos la licitación pública, estamos hablando de bienes y obras, ¿verdad? En el caso de bienes, adquirir bienes; en el caso de obras, ejecutar obras. Para el concurso público tenemos el concurso público para la contratación de servicios de toda naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos. En el caso de la adjudicación directa, teníamos en la norma anterior la adjudicación directa pública y selectiva. En este caso hablamos de una adjudicación simplificada, ¿no? Para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y obras y consultorías, ¿no? Tenemos también otro proceso que es el de selección de consultores individuales, otro procedimiento de selección, otro proceso de contratación o procedimiento de selección, la adjudicación de menor cuantía, en este caso comparación de precios. Finalmente tenemos a la subasta inversa electrónica y las contrataciones directas que nosotros hemos conocido en la norma anterior como las exoneraciones. Hablemos en principio de la licitación pública, ¿no? Que se utiliza para la contratación de bienes y obras. El concurso público para la contratación de servicios, y en ambos casos se aplica a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuestos, ¿no? Y hablamos de valor estimado y valor referencial porque hemos hecho la distinción ya en la diapositiva anterior respecto de la nueva nomenclatura para cada caso.
La norma recoge esa nueva nomenclatura. En el caso de la adjudicación simplificada, que obedece a la adjudicación directa, selectiva y pública, se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras cuyo valor estimado o referencial, dependiendo de si es bienes, servicios u obras, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley del presupuesto del sector público. En el caso de la selección de consultores individuales, se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional. Estamos hablando de un consultor individual, ¿verdad? El mismo nombre lo dice. Y en tanto que la experiencia y las calificaciones de esta persona natural que preste el servicio sean requisitos primordiales para la prestación del mismo, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado, otra vez, o referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. En consecuencia, ahí ya vamos identificando la selección del consultor individual, ¿no? Que se ha pretendido distinguirla claramente de la consultoría efectuada desde otra conformación, ¿no? Entiéndase, contrario sensu, los equipos de personal que tienen que utilizar una consultoría que no es individual, ¿no? Por ejemplo, la experiencia y las calificaciones que no están referidas a la persona natural, sino más bien a la consultoría en general, y estos aspectos han sido pues distinguidos de la consultoría individual en la nueva ley. También tenemos la comparación de precios, ¿no? Que puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata. Es más o menos la naturaleza de lo que significaba una menor cuantía, pero que finalmente son distintos a los de consultoría, ¿no? Que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señala el reglamento, ¿no? Estamos hablando de estándares establecidos, ¿no? Esto va a ser ya clarificado en el reglamento, pero se entiende que el acceso a estos bienes o servicios evidentemente tendrán pues una línea permanente, ¿no? de actividad en el mercado, es decir, la forma de acceder a ellos es de alguna manera uniforme, estandarizada, ¿no? Conforme a lo que señala el reglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la 10ª parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto público para la licitación y el concurso público. La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. En cuanto a las contrataciones directas son para la nueva ley, la nueva nomenclatura que tenía la exoneración en la norma anterior, en el decreto legislativo 1017. Aquí, por ejemplo, tenemos los supuestos que nos permiten una contratación directa. Y vamos a observarlos detenidamente, ¿no? En la primera tenemos cuando se contrate con otra entidad, supuesto recogido por la norma anterior, siempre que la razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad. Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector, que en este caso pertenece al Sistema Nacional de Salud. Pero lo importante es que se han mantenido, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, precisiones como la emergencia sanitaria, que venía de la norma anterior, también ha sido considerada en este caso. Ante una situación de desabastecimiento
debidamente comprobada que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una situación de desabastecimiento debidamente comprobada. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí cómo desarrolla el reglamento la inminencia, ¿no? La imprevisibilidad, entre otras características que debe tener esta situación. Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, ¿no? Que deban mantenerse reserva conforme a la ley. Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. Aquí también hay una variación. Fíjense que cuando señalamos que los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor, la redacción ha cambiado sustancialmente respecto de la exoneración que preveía la ley anterior. En ese caso, hablábamos de bienes que no admiten sustituto y proveedor único, ¿no es cierto? En este caso, se habla de bienes y servicios que solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos, que también era una situación prevista por la norma anterior. Para los servicios personalísimos prestados por entidades naturales que cuenten con la debida sustentación. Estos servicios personalísimos también van a ser detallados seguramente en el reglamento, y como nosotros sabemos actualmente en la ley anterior, el servicio personalísimo tiene ciertos presupuestos que van a permitir calificarlo como tal, ¿no? Que están en relación de las personas y obviamente en relación a esta comparación que debe existir, que le da justamente la exclusividad, ¿no? O la especialidad para poder calificarlo como un servicio personalísimo. Otro supuesto que es necesario puntualizar, que este sí no ha sido incluido respecto de la norma anterior, es el caso de los servicios de publicidad que se prestan al Estado por medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. Este supuesto, si bien es cierto, ha sido considerado como una contratación directa en la norma anterior, fue de alguna manera exceptuado, ¿no? del ámbito de aplicación respectivo. Para los servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra, también se implementa la contratación directa para servicios de consultoría que no sean consultorías de obra, que son la continuación y autorización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la entidad. Como todos sabemos, para la ejecución de la obra se requiere, pues, normalmente la consultoría de obra, ¿no? Que nos va a permitir justamente muchas veces la elaboración del expediente técnico. Este consultor, como consecuencia de su participación individual, ¿no? Realiza un trabajo previo al ejecutado. Dice, para los servicios de consultoría que son la continuación de la actualización de un trabajo previo ejecutado, es decir, hay un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la entidad, y este trabajo previo ejecutado nos permite justamente nuevamente contar con los servicios de consultoría. Siguiente, para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico. En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de inmuebles existentes, también existe la posibilidad de contratación directa, como también para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, como ha sido contemplado en la norma anterior. También tenemos otra incorporación importante, que es cuando exista la necesidad urgente de la entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado
nulo. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos hasta ahí que para delimitar el ámbito en el cual una entidad puede declarar resuelto un contrato o declararlo nulo, existen supuestos señalados en el reglamento del actual que viabiliza la actual ley. Y esos supuestos muchas veces pueden provocar la paralización de la ejecución del servicio o de la ejecución contractual de que se haya planificado, puede interrumpirse debido a la resolución del contrato o a la nulidad del contrato. Si por ejemplo estuviéramos desarrollando un determinado servicio y ese servicio es importante, como todos los servicios que han sido contratados para la entidad porque tiene configuración anual, y se haya determinado la nulidad del contrato, esa nulidad del contrato podría acarrear de alguna manera la suspensión de ese servicio, la interrupción o finalmente ya la finalización de la prestación de ese servicio, y como consecuencia de ello podría provocar un perjuicio mayor. En ese sentido, por ejemplo, para la sola decisión o la evaluación de declarar la nulidad del contrato va a depender siempre del caso concreto. Esto sucede de la misma manera para el caso de la resolución del contrato por causal sobreviniente, no causales taxativas dispuestas por la ley para la nulidad. Y en ese caso, en cualquiera de los dos, si es que pudiera provocarse alguna afectación y haya la necesidad en cualquiera de los dos espectros o ámbitos de declarar nulo el contrato o de resolver el contrato en su caso, es importante tener presente una contratación directa que me ayude de alguna manera a paliar la necesidad urgente de la entidad de continuar con las prestaciones que se venían ejecutando. Este es el esquema a partir del cual se ha previsto esta contratación directa. Asimismo, tenemos la incorporación del caso de la contratación de servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas por parte de entidades educativas que lo brindan. Esta es una innovación y va a permitir pues la contratación de servicios educativos de capacitación de manera directa, ¿de acuerdo? Siempre y cuando estos permitan determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas en estos servicios educativos. Se pueden efectuar también compras corporativas mediante contrataciones directas, y cuando hemos hablado de compras corporativas hemos hablado de una necesidad común. De eso hablamos en la sesión anterior. Estas compras corporativas que nos permiten aprovechar economías de escala nos van a poder desarrollarse a través de contrataciones directas. Las contrataciones directas, como nos señala también la nueva ley, se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, acuerdo del directorio, del Consejo Regional o del Consejo Municipal, según corresponda. Estamos hablando de los medios para aprobar esta contratación directa, debido a su importancia, debido a su trascendencia. La aprobación de contrataciones directas son materia no delegable conforme a lo que hemos señalado en la sesión anterior. Asimismo, tenemos para la contratación de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta. ¿Cuándo? Esta posibilidad del rechazo de las ofertas es importante. Nosotros habíamos señalado en la sesión anterior
que existían en todos los casos disposiciones que pueden ser desarrolladas como materia delegable y como materia no delegable, y que había una diferencia entre las materias delegables de la norma anterior y de la nueva norma. Esta materia delegable se ha previsto siempre respecto de las decisiones más importantes que desarrolle la entidad. Más allá de eso, corresponderá al órgano encargado de las contrataciones asumir las decisiones propias del sistema de contratación que de alguna manera corresponden a su competencia. Entonces, eso hay que dejarlo bastante claro. Por ejemplo, nosotros hemos señalado en la sesión anterior una serie de facultades que tiene el titular de la entidad con la finalidad de viabilizar materias delegables, ¿no es cierto? Y materias no delegables que, según la nueva ley, han sido restringidas en cada caso. En el caso del rechazo de la oferta, la entidad puede rechazar toda oferta. Se entiende que el rechazo de la oferta se va a producir en 3 supuestos, siempre que estos supuestos puedan ser razonables para llegar a esta determinación. Por ejemplo, si determina que luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta, aún se suscitan dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. En segundo lugar, la oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, que como hemos señalado debería permanecer inalterable el estado de disponibilidad presupuestal. Nos estamos refiriendo a que en todo el procedimiento, desde la convocatoria hasta la solicitud de contacto, debe existir disponibilidad presupuestal del procedimiento. Pero en caso se supere, siempre que se hayan realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad y no se haya podido obtener, en ese caso podría la entidad rechazar la oferta. Para la contratación de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta, ¿verdad? En caso de la ejecución y consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del 90% del valor referencial o que excedan en más del 10% en su caso, ¿no? También se produce el rechazo de la oferta. En estos casos, fíjense, existen 3 supuestos, ¿no? Estos casos reflejan pues 3 supuestos en los cuales la entidad podrá rechazar la oferta, siendo pues supuestos que han sido incorporados por la nueva ley. En cuanto al proceso declarado desierto, se ha mantenido respecto de la norma anterior los procedimientos de selección que quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta, ¿verdad? La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica se van a regir por lo señalado en el reglamento. Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro patrimonial, la entidad puede utilizar el procedimiento de que determine el reglamento para los procedimientos declarados desiertos. Lo importante en esta redacción de la nueva ley es que sigue existiendo el mismo concepto que en la norma anterior. Se va a declarar desierto cuando no exista o cuando no quede válida ninguna oferta. Es decir, bastará que quede alguna oferta válida para que el proceso de selección no sea declarado desierto. Tratándose de una segunda convocatoria declarada desierta, cuyo objeto sea la contratación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud, que son las entidades rectoras competentes, a través de sus sedes competentes pueden utilizar lo previsto en el literal F del artículo 5 de la presente ley. Otra de las figuras que se van a
conservar con una redacción bastante similar al caso anterior es la siguiente. Se trata de la cancelación. La entidad puede cancelar el procedimiento de selección en cualquier momento, pero previo a la finalización del procedimiento, que es con la adjudicación de la buena pro. ¿Por qué razones? Por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En ese caso no ha habido mayor variación, no han existido mayores variaciones. Cuando desaparezca la necesidad de contratar, cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficiente o tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia que hayan sido declarados expresamente, y otras razones justificadas que bajo su exclusiva responsabilidad se entiendan necesarias, ¿verdad?, para determinar la cancelación del procedimiento. Esta es una incorporación de la nueva ley. Las razones justificadas van a generar obviamente una casuística muy importante que de alguna manera tendrá que tener compatibilidad con la naturaleza de esta figura, que es la cancelación. En cuanto al contrato, primero definiríamos al contrato como un acuerdo de voluntades, ¿no? Este acuerdo de voluntades, destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, se encuentra enmarcado dentro de un conjunto de normas y principios. Si quisiéramos hablar de un contrato de la administración pública, tendríamos que decir que bajo la misma definición anterior, alguna de las partes, por lo menos, pertenece a una entidad de la administración pública, para que sea un contrato de la administración pública. En la nueva ley se ha determinado que el contrato debe incluir necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a. Esto ha sido tomado de la norma anterior, pero sin un desarrollo mayor. Por ejemplo, se señalan las garantías, la solución de controversias y la resolución del contrato por incumplimiento conforme a lo previsto en el reglamento. ¿De acuerdo? Estas tres cláusulas son cláusulas que mantenía la norma anterior y que ahora mantiene la nueva norma, sin, vuelvo a repetir, mayor desarrollo. Las garantías que deben otorgar los postores, adjudicatarios y o contratistas según corresponda son las de cumplimiento del contrato y adelanto, ¿no? Entonces tenemos el fiel cumplimiento del contrato y la garantía por adelanto, ¿no? Se mantiene pues la presidencia de la garantía de seriedad de oferta, que ya la norma anterior no recogió, ¿no? Y también asimismo la garantía por adelantos, que es la garantía que también preveía la norma anterior. Las garantías que acepten las entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, ¿verdad? No sujetas a ninguna condición, bajo el concepto de solidaridad en cuanto a la obligación que tienen respecto del acreedor, y finalmente irrevocables y de realización automática, ¿no? No son revocables a voluntad de quien otorga la garantía, y tampoco pueden ser sujetas a algún beneficio de exclusión en el caso que tengan que ejecutarse las garantías, ¿no? Bajo ese concepto, estas definiciones, se sigue manteniendo la garantía en comparación con la norma anterior, y asimismo que esta, en virtud de la realización automática, tiene que ser ejecutada al solo requerimiento de la entidad, bajo responsabilidad de las empresas que otorguen estas garantías. Estas empresas obviamente son empresas que se encuentran bajo la supervisión y dirección de la Superintendencia de Banca y Seguros,
y de las administradoras privadas de fondos de pensiones, y deben estar autorizadas para emitir estas garantías, ¿no? Que son, como sabemos, la carta fianza bancaria y la póliza de caución, de acuerdo a la norma anterior. Sin embargo, siguen y deben tener las garantías en cualquier caso el soporte que estamos señalando a continuación. El soporte que nos brinda el encontrarse bajo la supervisión y dirección de la superintendencia o administradora, perdón, privada de fondos de pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. En virtud de la realización automática, como decimos, estas garantías son ejecutadas al solo requerimiento y, por tanto, tal como lo señalaba la norma anterior, existirá pues una limitación, ¿no? Respecto al actuar de las entidades que otorgan las garantías. Es decir, si hay que ejecutar la garantía, tendrá un plazo máximo de 3 días para poder honrarla, ¿no? Si no las honra en ese plazo, obviamente le permitirá, en este caso, a la entidad, ¿no?, el pago de intereses legales. Más allá de la responsabilidad, ¿no?, en virtud de la característica de solidaridad que habíamos conversado hace un momento, que va a ser tanto para el emisor de la garantía como para el postor o contratista. En cuanto a las modificaciones al contrato, existe una variación que vamos a señalar en el segundo párrafo de esta diapositiva, ¿no? La norma anterior ya contemplaba modificaciones al contrato respecto del concepto de las características técnicas que se hayan previsto en el contrato para efectos de los bienes y servicios contratados. Acá se habla en general del contrato, de la modificación del contrato en supuestos contemplados en la ley y el reglamento por orden de la entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Entonces abre un gran campo para la modificación del contrato, y en este último caso la modificación debe ser aprobada por la entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato, y en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada con la finalidad de establecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Es decir, va a haber una compensación económica en el caso de que haya un desequilibrio financiero en el contrato a partir de las modificaciones necesarias. Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el 25% del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. En este caso estamos frente a la figura de las prestaciones adicionales, la cual no ha cambiado respecto de su previsión en la norma anterior, ¿no? Estamos hablando de la excepcionalidad, de la sustentación, ¿verdad? La entidad ordena y paga directamente, es decir, estamos hablando de una orden de la entidad para la ejecución de prestaciones adicionales. Hablamos de un límite que es el 25% del contrato original, y también que existe una vinculación con la finalidad del contrato, y también obviamente que sean, en virtud de esa vinculación, indispensables para alcanzar esa finalidad. Los conceptos se mantienen básicamente de la misma manera que han sido tomados en la norma anterior. Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el 25% del contrato original, dice el texto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, como se puede realizar
se puede contratar prestaciones adicionales, así también podría reducirse bienes, servicios y obras por el mismo porcentaje, esto es 25%. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a presupuestos que de alguna manera por alguna variación que haya existido en la obra impliquen la disminución del valor de la misma, o por lo menos la variación del valor de la misma, ¿no? Esos presupuestos deductivos vinculados tienen que ser restados para poder establecer, ¿no?, el porcentaje de prestaciones adicionales que se vaya a ordenar, ¿verdad? Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados otra vez por el titular de la entidad, ¿cierto?